Continuando con el análisis de los circuitos eléctricos, después de examinar el comportamiento de los circuitos RL, se continúa con el análisis de los circuitos RC, los cuales están formados por un elemento resistivo y un elemento capacitivo. En un circuito RC en serie, ambos elementos se encuentran conectados uno después del otro, por lo que la corriente circula por la resistencia es la misma que circula por el capacitor. Este tipo de circuito permite analizar la división de voltaje entre la resistencia y el capacitor, el comportamiento de la resistencia capacitiva, el desfase entre voltaje y corriente producido por el capacitor, la formación de la impedancia total del circuito. En esta práctica se transformará el circuito RL mixto previamente armado en un circuito RC en serie, retirando los elementos inductivos, conectando un capacitor en serie con el elemento resistivo. El circuito RC en serie se encuentra desarrollado en el manual dentro del tema 96A, circuitos RC en serie. El diagrama eléctrico corresponde a la figura 1.103. En este diagrama muestra una resistencia conectada en serie con un capacitor, el interruptor instalado en la fase, el recorrido completo de la corriente, la correcta identificación de los elementos R y C, y durante esta práctica el armado físico deberá compararse constantemente con el diagrama mostrado en la figura 1.103 para garantizar que la conexión real coincide con la representación esquemática del manual. El objetivo de esta práctica es transformar un circuito de RL mixto en un circuito de RC en serie, identificar claramente el elemento resistivo y el elemento capacitivo, analizar el comportamiento del voltaje en cada elemento, analizar el efecto de la reactancia capacitiva, determinar la impedancia total del circuito, y comparar el comportamiento con los circuitos resistivos y capacitivos previamente estudiados y realizar las mediciones completas con el voltamperímetro. Para esta práctica se parte de un circuito RL mixto completamente armado y probado, el cual incluye una clavija conectada a un contacto polarizado de 127 volts, cable calibre 10 AWG, conductores identificados como negro para la fase, blanco para el neutro, un interruptor de paso en línea instalado en la fase, elementos resistivos e inductivos conectados en configuración serie paralelo. Este circuito será modificado manteniendo intactos la clavija, el cableado base y el interruptor de paso. Antes de modificar el circuito, debemos abrir el interruptor de paso, desconectar la clavija del contacto polarizado, verificar la ausencia de voltaje con el voltamperímetro, confirmar la lectura de 0 volts y no manipular conductores energizados. Antes de realizar cualquier modificación, verificaremos la ausencia de voltaje en el circuito de la siguiente forma. Desconectaremos completamente el circuito de la fuente de alimentación Y lo mediremos con el voltamperímetro de la siguiente manera. lo colocamos en voltaje, en corriente alterna, que es el símbolo de la onda, y con las terminales tocamos las puntas de nuestro circuito. Tocamos las puntas de la clavija y verificamos que no nos marque voltaje. Listo, así verificamos la ausencia de voltaje. Lo siguiente será retirar las bobinas que utilizamos en el circuito anterior, que era un circuito resistivo inductivo mixto. Entonces quitaremos la bobina en paralelo y la bobina que está en serie con el foco. Y listo, una vez que retiramos las bobinas, nos quedará nuestro foco, al cual le retiraremos el cable que tiene a la salida para colocarle uno que tenga
la terminal o la zapata que utilizamos para conectar el capacitor anteriormente. Será una como esta y la conectaremos a la terminal del foco. Y del otro lado colocaremos esta, que igual ya tiene una zapata para conectar ahí el capacitor. Y listo, ya tenemos nuestras zapatas listas para conectar el capacitor. Utilizaremos los capacitores que usamos anteriormente para los circuitos capacitivos. Conectamos las zapatas. Y listo, tenemos nuestra resistencia y nuestro capacitor en serie. Antes de conectar el circuito a la corriente alterna, verificamos que estén bien hechas las conexiones. Una vez eso, procedimos a conectar. Y encendemos. Antes de realizar mediciones en cualquier circuito, debemos verificar el funcionamiento correcto del voltamperímetro. En este caso, lo hacemos con una prueba de continuidad. El medidor tiene un símbolo como de sonido o señal. Al cerrar los terminales debemos confirmar que haya un sonido o marque algún valor de resistencia. También se puede hacer colocando el voltamperímetro en el símbolo de ohms para medir resistencia. Al abrir o separar las terminales, el medidor debe marcar OL y al cerrar las terminales, el medidor debe marcar un valor de resistencia. Lo siguiente será medir corriente. Ponemos nuestro medidor en amperaje. Y al ser en serie, recordamos, podemos medir en cualquier parte del circuito. 0.5 amperes. 0.57 amperes. Medimos voltaje. Y tenemos 25 volts en el capacitor y 124 volts en el foco o resistencia. En un circuito RC en serie, el voltaje no está en fase con la corriente. La resistencia consume potencia activa, mientras que el capacitor almacena energía en un campo eléctrico y genera una componente de potencia reactiva capacitiva. La combinación de efectos produce una impedancia total cuyo valor es el mayor que la simple resistencia. Existe un adelanto de la corriente respecto al voltaje característico del comportamiento capacitivo. Este tipo de circuito se utiliza en temporizadores sencillos, filtros básicos y en algunos sistemas donde se requiere retrasar o suavizar señales eléctricas. Si se aumenta el valor del capacitor, la corriente aumenta y el desfase se modifica. En conclusión, este ejercicio permite comprender el comportamiento de un circuito RC en serie donde la corriente permanece constante a través de todos los elementos y el voltaje se reparte según el valor de cada componente. Este análisis será fundamental al avanzar a los circuitos LC, RLC, donde se combinan inductores y capacitores.